Del amor a la sabiduría. Drupon Kempo Lodro Navia en Samyet Song, Barcelona. Vamos a ver unas enseñanzas sobre el amor hasta la sabiduría. Esto sería lo mismo que decir el amor que está dotado de sabiduría. El amor es algo que es universal. No es algo que esté solo en el Dharma. Es universal. Por un lado, podríamos decir que el amor es algo que es imprescindible. Podemos decir que es la esencia o el corazón de la vida humana. Pero aunque es la esencia o el corazón de la vida, también se puede convertir en factor en el cual puede surgir el sufrimiento. A partir del amor pueden surgir muchos problemas, y esto lo sabemos todos por propia experiencia. Y porque decimos que el amor es la esencia o el corazón de la vida humana. Porque socialmente en esta vida dependemos los unos de los otros. Tenemos una relación de interdependencia en la que nos necesitamos mutuamente los unos a los otros. Y es por esto que en esta relación de interdependencia necesitamos este amor para relacionarnos con los demás. Si fuéramos completamente independientes y no necesitáramos a los demás, quizás no necesitáramos amor, pero este no es el caso. El caso es que como vivimos en una sociedad en la que necesitamos los unos de los otros y el amor es esencial para que tengamos felicidad y bienestar. Y puesto que tenemos esta relación de interdependencia en la que dependemos los unos de los otros, tenemos una dependencia mutua, los unos de los otros. Y en esta interdependencia todos necesitamos o buscamos el estar bien, el estar en paz. Y para poder estar en paz y poder vivir en armonía, necesitamos este amor. En esta relación interdependiente, los unos de los otros, es esencial que cultivemos el amor. E incluso los insectos, es decir, los que tenemos vida, incluso los insectos necesitamos este amor. Incluso las plantas se describe que no tienen mente. Hoy en día se investiga a las plantas y se ha comprobado que una planta que está en una habitación donde la persona está constantemente enfadada y diciéndole cosas desagradables a la planta, pues esa planta no crece. Se ha comprobado que esa planta no florece, no da flor. Pero sin embargo, si esa planta se pone en una familia, en la casa de una familia que vive en armonía y le dicen cosas bonitas a esa planta que no tiene mente, pero tiene vida, incluso da flor. Se ha comprobado que estas plantas necesitan amor. Entonces, vemos aquí la importancia del amor en la vida humana. Vemos esto, pero también vemos, por otro lado, que el amor puede ser una causa de distintas problemáticas. Lo vemos en los distintos problemas entre padres e hijos, o lo podemos ver en las distintas peleas que puede haber entre compañeros, o por ejemplo, marido o mujer, novios, novias, etc. Así como también entre familiares o entre los distintos países, vemos que siempre hay peleas
y luchas entre unos y otros. Sí vemos esto. ¿De dónde viene la fuente de estas problemáticas? ¿De dónde viene? Viene a partir del amor. Puede ser el vínculo que se establece entre unos y otros debido al amor. Sería la raíz, lo mismo para maestros y estudiantes y demás. Y si miramos además estos problemas, hay desde los problemas más insignificantes. Se llega hasta ver que hay muchos problemas de mucha importancia como los asesinatos. Se matan unos a otros a raíz de ese vínculo afectivo. A raíz de ese vínculo afectivo, llegamos a problemas importantes. Así vemos cómo el amor de hoy es la causa para el enfado de mañana. Así vemos que el amor para un individuo se puede convertir en el odio hacia otro individuo. Esto es algo que todos tenemos una experiencia con respecto a esto. Y entonces, ¿qué vemos? Que si hay amor, estamos bien, pero si no hay amor, también. Es dificultoso si hay amor y si no hay amor. Pero en realidad, estos dos, el que sea dificultoso si hay amor y si no hay amor, esto sería una contradicción. Bien es bueno que haya amor, o bien es malo que no haya amor. Vemos cómo es que la combinación de ambos es algo que experimentamos todos. Y vemos cómo de un lado está el amor, que es la raíz de los problemas, y del otro lado el amor, que es la raíz de la paz y el bienestar. Pero si miramos a estos dos, el amor como la raíz de los problemas y el amor como la raíz de la paz y el bienestar, ¿en qué se basa esta diferencia? Vemos que en esto hay algo que falla. No puede haber por una parte un amor. Es la causa de los problemas y por el otro amor es la causa del bienestar y la paz. Hay una contradicción aquí. En lo que algo falla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que uno de estos amores es falso. Uno de estos amores es una mala comprensión de lo que es el amor. Lo llamamos amor, pero es el amor malentendido, malinterpretado. Es decir, uno de estos amores no es auténtico. Y cuando hablamos del amor desde la perspectiva del Dharma, digamos que la definición de lo que es el amor, es que los demás seres sean felices y tengan o gocen de las causas de la felicidad. Pero incluso si lo vemos de una manera más profunda, incluso lo vemos de dónde surge este deseo de que los seres sean felices y gocen de las causas de la felicidad. Veremos que viene del amor, de la ternura por los seres, por sentir ternura hacia los seres. Se desea que gocen de las causas de la felicidad. Aquí, cuando analizamos esta ternura hacia los seres, esta ternura, digamos, este agrado hacia los demás, tiene que surgir a partir de la sabiduría, porque hay distintos modos de mirar a los demás. Cuando hablamos de los demás, vamos a mirar una situación de los demás. Cuando alguien nos dice algo agradable, es como, cómo me gusta esta persona. O una persona que nos venera y nos tiene respeto, etc. Entonces es, qué buena es esta persona. Nos resulta una persona agradable y podemos sentir ternura por esta persona. Entonces, esto es lo que se llama los 8 dharmas mundanos. Estarían
las 4 preocupaciones mundanas: el que nos alaben, veneren, la ganancia, y los 4 opuestos: nos insulten, difamen. En estos 4 dharmas humanos, que nos alaben, veneren, nos gustan y rechazamos lo que no nos gusta. Por ejemplo, que nos insulten. Entonces, cuando alguien llega y nos empieza a decir cosas agradables y o nos comienza a alabar, entonces decimos qué buena es esta persona, qué maja es esta persona y nos gusta. Entonces podemos ver que la base en que nos guste esta persona es nuestro propio apego. Entonces nos gusta y ahí es cuando experimentamos ese agrado por esta persona y vemos que el agrado a esta persona viene o se fundamenta en nuestro apego a nosotros mismos. Nos gusta porque nos está diciendo cosas buenas. Pero este apego a nosotros, hacia nosotros mismos, mañana se va a convertir en la causa para justo lo contrario, el odio y el enfado hacia esa persona. Entonces, ahí vemos cómo esta base de apego hacia nosotros mismos no es la base auténtica, no es pura. También hay otra manera en la que nos gustan las personas, o podemos sentir ese agrado por las personas en base a su forma o color, es decir, a su aspecto físico. Decimos, qué guapa es esa persona. Nos gusta porque es guapa, físicamente guapa. Nos gusta. Sería una forma muy superficial. Cuando miramos estos 8 dharmas mundanos, estas preocupaciones mundanas de los 4 dharmas serían el bienestar, la ganancia, la alabanza, el elogio. Esto es algo que consideramos bueno. Y los 4 aspectos desagradables, que serían los opuestos, que consideramos negativos. Estos serían los distintos extremos que estamos dándole. Tenemos una visión exagerada, lo establecemos como algo fijo, entonces lo miramos de un modo superficial. Vemos a estos 4 como algo favorable, positivo, y 4 aspectos desfavorables, como algo absolutamente desfavorable. Y lo vemos así por nuestro propio apego a nosotros mismos, que lo miramos de esta manera, y esto es una visión totalmente y absolutamente superficial y no tiene ninguna profundidad, y esta es en realidad la raíz de los problemas. Y así entonces, en cuanto hacemos la división de lo que es bueno y lo malo, vemos que hacemos una división superficial entre lo que consideramos bueno, lo que nos gusta, y malo, lo que no nos gusta. Esto es lo mismo que nos sucede cuando nos relacionamos, por ejemplo, con las distintas razas. Cuando consideramos las razas, solo nos gustan los que son de nuestra raza. Tenemos ese apego por lo nuestro, tenemos ese apego por nuestra familia y nuestra raza. Pero si ya no se parece a nuestra familia o raza, no nos gusta. Serían distintas a nosotros y ya no nos gustan. Lo mismo con nuestro país. Todo lo que es de nuestro país nos gusta, nos parece bueno, nos parece magnífico, pero lo que es de otros países ya no nos parece bueno, no nos gusta. No nos parece bueno. Entonces, tenemos esta discriminación. Entonces, tenemos esta visión que empieza a ser parcialista.
Entonces tenemos una visión global que empieza a ser parcial. Así es que dividimos a las personas. Nos dejamos llevar por esta forma de ver las cosas parcialistas, superficial. Entonces, este pensamiento nos afecta a lo que es nuestra conducta y nuestro comportamiento y nuestras acciones. Estas acciones, a su vez, tienen un fruto. A su vez sería la acción-reacción. Las reacciones que vienen a raíz de nuestras acciones, vemos como al final, como la raíz de nuestros problemas en nuestra vida. Viene a partir de nuestra visión, del modo en que vemos las cosas, porque a partir del modo que vemos las cosas, llevamos a cabo las acciones, que esta visión de ver las cosas nos afecta en nuestra conducta y comportamiento. Y a su vez, de estas acciones surgen las reacciones o las consecuencias de estas acciones. Vemos que sea la naturaleza que sea, vemos cómo es muy importante que no lo miremos desde una perspectiva superficial, sino que lo miremos desde una perspectiva profunda, es decir, que lo miremos con sabiduría. Es decir, que es por medio de la sabiduría que se van a destruir las visiones parciales, el parcialismo y estas visiones parciales, como por ejemplo el distinguir, hacer la discriminación entre países y razas, se destruirá a partir de la generación de la sabiduría. Lo mismo sucede con las religiones. Cuando miramos las distintas religiones, y si nos apegamos a nuestra religión, como esta es mi religión, entonces lo que nos sucede es que nos gusta los que son de nuestra religión. Y cuando vemos a otra persona que no es de nuestra religión, nos viene como un cierto desagrado y no nos gusta, y tenemos esta distinción. Aquellas personas que son cercanas y discriminamos a aquellos que son lejanos. Así es como de esto es lo que surge con las distinciones para los países, las razas y demás. Y entonces, para que podamos ver a todos como iguales, para que podamos ver y contemplar la igualdad en cuanto a los países, las personas y en cuanto a las razas, necesitamos tener una visión profunda, y con esta visión profunda podremos contemplar esta igualdad, porque desde la superficialidad, desde una visión meramente superficial, vamos a ver solamente las variedades, las distinciones, todas las diferencias que hay entre unos y otros. Y cuando miramos, contemplamos las diferencias. Entonces, es como surge esta visión parcial, esta discriminación, este sectarismo de algún modo. Y entonces es cuando no puede surgir el amor auténtico. Entonces, vemos estas 8 preocupaciones mundanas, los 4 aspectos favorables y los 4 aspectos desfavorables. Pues si lo miramos de una visión superficial, los 4 aspectos favorables es lo que nos gusta y los 4 aspectos desfavorables es lo que no nos gusta. Pero cuando dejamos de mirarlo desde una perspectiva tan superficial y empezamos a mirarlo desde una perspectiva profunda, con profundidad, pues entonces veremos que no es tan sencillo, sino que incluso podemos ver los 4 aspectos favorables tienen muchos defectos y los 4 aspectos desfavorables podemos extraer muchas cualidades. Esto es cuando lo miramos desde una perspectiva más profunda.
Si miramos en una situación, cuando hablamos de estas 8 preocupaciones mundanas, en las que estarían estos 4 factores favorables, como son el elogio, las palabras agradables, el bienestar y las ganancias, y estas 4 desfavorables, las palabras que no son agradables, el desprestigio, la infamia y el malestar y la pérdida, pues si miramos esto, es algo que nos sucede a todos. Por igual tenemos estas distintas experiencias. Si lo miramos con profundidad, tenemos que estos factores agradables, como son el elogio, la felicidad y demás, pueden tener muchos defectos y muchos inconvenientes. Y del mismo modo, al contrario. Por ejemplo, cuando nos dicen palabras desagradables o similares o nos insultan, por ejemplo, si pensamos en unos padres que quieren educar bien a sus hijos y movidos por la preocupación de que sus hijos tengan una buena educación, porque no quieren que estos hijos tengan una conducta que les lleve a tener problemas y demás, pues entonces, si ven que los hijos están teniendo una conducta que les va a perjudicar, pues ¿qué hacen los padres? Les dicen cosas que a veces no son agradables. Si se ve de forma profunda la motivación de estos padres, es que su hijo no tenga problemas en el futuro, que no desarrolle comportamientos que vayan en contra de su educación. Entonces vemos que el pensamiento de los padres es el bien de su hijo. Es que los padres quieren que su hijo no tenga problemas a futuro y por eso es que son duros. Sin embargo, la forma en que se los dicen es con amor. La motivación de estas palabras es con amor. Y si el hijo es consciente de esto, entonces el hijo puede sentir respeto por estas palabras rudas de los padres. Y si es consciente, puede mirar con agradecimiento a los padres. Podemos ver que puede ser agradable o no, puede ser agradable o no, pero el hecho es como miramos las cosas. Y esto es algo que está en los dichos tibetanos, de los dichos que se decían, porque hoy ha cambiado mucho la sociedad tibetana. Pero hay un dicho que dice: aquellos que te quieren bien no te alabarán, no te van a cantar alabanzas. Aquellos que te quieren bien no te van a decir, ah, qué bien que lo estás haciendo, sino que te van a decir, esto te lo tienes que mejorar un poco. Mira, ten cuidado con tu conducta. Este comportamiento que tienes no es exactamente el comportamiento exacto, no es el comportamiento correcto. Creo que deberías trabajarte un poco estas cualidades. Mira, ve, porque esto no lo estás haciendo bien. Una persona que te quiere bien no te va a decir constantemente que todo lo haces bien, sino que van a señalar defectos. Y esta persona tiene el deseo de ayudarte, de beneficiarte. Este es un dicho tibetano que hoy en día ha cambiado mucho. Pero bueno, hay muchos dichos tibetanos que han quedado en desuso. El té caliente es bueno para el cuerpo, pero un té frío no es bueno para el estómago. Un maestro duro es bueno para el estudiante. Esto quiere decir que cuando uno bebe té caliente, sienta bien al estómago, pero cuando uno bebe el té frío, entonces tiene gases y demás. Del mismo modo, un maestro que es duro con el estudiante, entonces, si el maestro es duro con el estudiante, esto será bueno para el estudiante y el estudiante va a desarrollar todas las cualidades, aunque hoy en día podemos decir que esto ha cambiado mucho. Los maestros ya no pueden ser tan duros con los estudiantes, pero puede parecer que si un maestro está siendo duro con un estudiante, esto tiene muy buenos resultados en cuanto a que este estudiante va a ser muy cuidadoso y va a desarrollar muchas cualidades. A veces vemos que no es tanto la forma, sino la motivación y el resultado
que va a atraer. Y así, si miramos a la situación, veríamos que aunque aparentemente parezca que el maestro está siendo duro con el estudiante, como malo con el estudiante, en realidad esto es de beneficio para el estudiante. Ahí, por el contrario, algo que puede parecer bueno, a lo largo puede ser perjudicial para el estudiante. Y es que puede ser que no te beneficia o a la larga puede ser que incluso te puede perjudicar. Entonces, si no miramos las cosas con discernimiento y no analizamos bien las cosas con razonamiento y solo miramos las cosas con las apariencias y nuestra visión obnubilada, y entonces es necesario que tengamos una sabiduría que discierne y analiza bien las situaciones. Y así, si lo miramos de una manera fácil de entender estos problemas, nuestra visión, todo con lo que nos relacionamos, desde nuestra perspectiva, nuestros amigos y amigas, todos los seres que viven en esta sociedad, las cosas agradables y favorables que nos suceden, como las cosas desfavorables que nos suceden, si lo miramos todo desde una perspectiva superficial y estrecha y corta, entonces esta sería la raíz de todos los problemas. Cuando hablamos de una perspectiva estrecha, es cuando nos miramos solo y exclusivamente a nosotros mismos, lo que a mí me gusta y lo que a mí no me gusta, pero no miramos a los otros. No tenemos en consideración a las demás personas. Entonces, por lo tanto, la nuestra sería una visión estrecha. Y cuando decimos de una visión estrecha, no estamos mirando a largo plazo, sino que estamos mirando lo que es el día de hoy, en este año, pero no estamos pensando, por ejemplo, en el mañana, en el próximo mes, en el próximo año, sino que estamos mirando desde una perspectiva que es corta, como solo ahora, y es cuando exclusivamente vemos ahora y no a largo plazo. Y cuando miramos desde esta perspectiva estrecha, superficial y corta todo, tanto los fenómenos como las cosas y como los individuos, entonces no hay manera de que podamos ver la naturaleza de las cosas e individuos, y es a partir de ahí que surge la raíz de todos los problemas. Y cuando miramos así las cosas desde esta perspectiva, entonces vemos que nuestra perspectiva es muy estrecha, que nuestra visión es muy estrecha, en la que estamos mirándonos solo a nosotros mismos, solo y exclusivamente a nosotros mismos, a mi yo de ahora. De este modo, con esta perspectiva tan estrecha, que es aquí que surgen los distintos problemas, los distintos sufrimientos, y no solo nosotros vamos a estar sufriendo, sino que además vamos a hacer sufrir a los demás, porque nosotros vamos a estar con esta visión tan estrecha, pues no vamos a poder generar un amor auténtico hacia los demás, y por lo tanto, esta va a ser una causa para enfadarnos y para pelearnos con los demás. Y esto lo vemos con una serpiente. Se dice que cuando una serpiente nos va a morder, no nos muerde porque sea muy valiente, nos muerde porque está atemorizada. Y por el hecho de que está atemorizada, nos muerde. Y esto es exactamente lo que nos sucede, que cuando estamos con esta visión tan estrecha, con este pensamiento y esta mentalidad tan estrecha, nos volvemos como la serpiente que mordemos por miedo, no mordemos por valentía. Entonces, es por ello que es importante que tengamos una visión amplia y abierta, que tengamos una perspectiva abierta. Entonces,
Si tenemos una perspectiva abierta, nuestra mente estará más entera, más enderezada, tendremos una mente recta, tendremos una visión en la que seamos capaces de beneficiar a los demás. Y en esa mente que es capaz de beneficiar a los demás, también nosotros seremos más felices y podremos hacer más felices a los demás. Y esto es lo contrario de tener una visión y una mente estrecha, en la que desde esa perspectiva estrecha estamos como retorcidos en esa perspectiva estrecha. Entonces, desde ese retorcimiento es imposible que podamos ayudar o beneficiar a los demás. Y es por esto que es importante que tengamos una visión abierta, una mentalidad abierta y una visión que sea abierta y profunda, además de que mira a largo plazo. Si lo decimos en breve, de un modo breve, para que surja un amor auténtico, que es lo que necesitamos, necesitamos la sabiduría. Y si generamos la sabiduría de este modo, entonces surgirá un amor que es auténtico, que será un amor que no discrimina, que no es un amor que es parcial en cuanto a que si generamos este amor, podremos amar a esta persona y amar también a otras personas. Es decir, amar incondicionalmente. Es decir, este tipo de amor no va a ser un tipo de amor que porque amo a esta persona, entonces rechazo a esta otra persona. Ni tampoco va a ser un amor en el que hoy te amo y mañana te odio. Y va a ser un tipo de amor incondicional en cuanto que es un amor vasto e ilimitado. Cuando hablemos de la sabiduría, bien podemos pensar en la sabiduría en cuanto al conocimiento, que hay distintos tipos de conocimiento que se pueden desarrollar hoy en día. Hay muchísimas ciencias, hay muchísimos tipos de estudios que se pueden realizar. Por ejemplo, ciencias como la física o estudiar medicina. Hay todo tipo de materias que se pueden estudiar, pero aunque uno conozca todas estas materias, aunque uno estudie y tenga un conocimiento vasto en todas estas materias de conocimiento, esto puede ser el motivo de muchos problemas o muchos defectos. Esto puede ser siempre y cuando no se combine con la naturaleza del individuo. Porque, por ejemplo, podemos ver a un médico, una persona que ha estudiado medicina y que tiene vastos conocimientos en la medicina. Sin embargo, puede que no sea un buen médico a la hora de ejercer, porque no tiene un buen conocimiento humano, no ha desarrollado una humanidad. Entonces, un médico que tiene todos estos conocimientos a nivel mental, pero no ha, digamos, interiorizado con este conocimiento de la humanidad, entonces puede ser nocivo, incluso dañino. Y esto es algo que dice incluso el Dalai Lama cuando habla y dice que los políticos, los que tienen más capacidad de crear conflictos en el mundo, son aquellos que tienen más conocimientos, es decir, aquellos que tienen una gran educación, una educación elevada, que han estudiado en las grandes universidades y que tienen grandes conocimientos y que son verdaderos expertos, que son y tienen educación muy alta. Pues estas personas que tienen tantos conocimientos son las que, digamos, tienen más poder, más peligro para crear grandes conflictos. Porque las personas que tienen poca educación, digamos, las personas con una educación pobre, con esa educación pobre, no pueden hacer grandes daños a la humanidad.
pero las personas que tienen grandes estudios, pues tienen o deberían tener el poder de beneficiar a la sociedad. Pero todo ese conocimiento no sirve de mucho y a veces lo que hace es generar conflicto. Y entonces aquí lo que el Dalai Lama advierte es cómo en las escuelas el tipo de material que se presenta, el temario que se estudia en las escuelas, muchas veces falla en cuanto a que el mero conocimiento de esa materia no sirve para beneficiar a la humanidad, sino que muchas veces sirve para todo lo contrario, porque no se enseña la humildad, porque se ha olvidado cultivar el conocimiento de la humanidad, porque no se conocen lo que son las características esenciales de las personas humanas. Y entonces, como se carece de la humanidad, todo ese conocimiento que se desarrolla en las grandes universidades no nos lleva a tener una vida más feliz, sino todo lo contrario, nos lleva a tener más sufrimiento. Entonces, este tipo de sabiduría que deberíamos de cultivar en los colegios, en las escuelas, no debería de ser exclusivamente un mero conocimiento intelectual, sino que debería ser importante de lo que es ser humano. Porque sin este conocimiento del ser humano, esta falta o carencia es la causa de múltiples conflictos. Lo que dice el Dalai Lama es que todos nosotros, en general, en esta vida, nos dejamos llevar por las sensaciones. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer siempre está llevado por nuestras sensaciones. Si nos produce placer, si es placentero lo buscamos, y si es doloroso o desagradable, lo rechazamos. Esta es la tendencia general. Entonces, normalmente, entre las distintas sensaciones que tenemos, estarían las sensaciones físicas y las sensaciones mentales de estas dos, lo físico y lo mental. Esta sería lo principal, en cuanto que es lo más poderoso, porque si nuestra mente tiene una sensación desagradable, vamos a decir, en una situación hipotética, que uno tiene una casa muy agradable, tiene muchas posesiones, familia, vamos a decir, uno tiene todas las condiciones favorables físicamente. Sin embargo, si esa persona mentalmente se encuentra mal, esta es la que gana. Es la mente la que influiría negativamente a todo lo positivo que se tiene físicamente, porque la mente es lo que tiene más poder, es lo más poderoso. Del mismo modo, si estamos mentalmente felices, pero físicamente tenemos problemas, esta felicidad mental va a influir a que no nos importe tanto ese malestar físico que pudiéramos tener. Ahí vemos la fuerza y el poder que tiene la mente, lo importante que es la mente en cuanto a la manera de pensar, lo esencial que es el modo en el que pensamos. Por eso es importante que sepamos pensar de un modo correcto, que tengamos una actitud correcta, y es exactamente lo que dice el Dalai Lama. En las escuelas, en la educación de hoy en día, se enseña solamente lo material. Estudiamos exclusivamente el conocimiento referente a la materia, el conocimiento exclusivamente a lo material, pero no se enseña a cultivar la mente, pero no se educa para tener una buena actitud, no se educa para tener un buen corazón o una buena motivación. Y lo que queremos decir es que es muy importante
que es esencial que miremos la mente, que trabajemos con la propia mente. Y cuando hablamos de la relación de unos y otros como individuos, relacionarnos los unos con los otros. ¿Cuál es el motivo por lo cual estas relaciones no son positivas, no son productivas, no son excelentes? Pues es porque en el modo en el que lo miramos no es la correcta. No es una perspectiva pura o auténtica. ¿Por qué? Pues en primer lugar, no nos conocemos a nosotros mismos. La manera en la que nos miramos no es la correcta. O no nos conocemos a nosotros mismos y no es posible que podamos mirar de alguna manera correcta o relacionarnos de la manera correcta. Es importante que veamos de un modo auténtico o correcto la relación que tenemos con nosotros mismos. Y esto es, si miramos cuál es la relación con nosotros mismos, normalmente estamos bajo el poder de este este egocentrismo, muy fuerte hacia nosotros mismos, hacia nuestra imagen. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos tan centrados en nosotros mismos que enseguida que nos alaban y nos dicen algo bonito, o nos insultan, o nos duele, y nos surge una emoción instantánea, somos como muy vulnerables, muy susceptibles. Tenemos esa fijación muy fuerte hacia nosotros mismos, hacia el yo. Tenemos una visión muy superficial para con nosotros mismos. Esto significa que no nos conocemos bien. Eso significa que no sabemos muy bien quiénes somos, y eso significa que no sabemos muy bien quiénes son los demás. Y así es como surge toda la problemática. Y entonces vemos que la raíz de todos los problemas es que no nos conocemos a nosotros mismos. Y por eso lo que necesitamos es la sabiduría que se conoce a sí misma. Claro, este tema, ¿cómo soy yo? Para conocernos a nosotros mismos, este tema es muy vasto, muy amplio, pero si lo decimos en breve, si lo abreviamos, nos conocemos a nosotros mismos por medio de la sabiduría de la impermanencia. Cuando desarrollamos la sabiduría que reconoce la transitoriedad en todas las cosas, entonces nos conoceremos mejor a nosotros mismos. Hay una historia de un estudiante de Dakpo Rinpoche, es decir, de Gampopa, y este estudiante o este discípulo de Gampopa estaba una vez en retiro en la montaña y una vez apareció una persona en la montaña. Este estudiante, que tenía mucha confianza en este lama, le dijo, por favor, dame una enseñanza. Y él le dijo, no tengo nada que enseñarte, no sé nada, no tengo que enseñarte. Y le dijo, por favor, dame unas enseñanzas. Entonces este lama le dijo cogiéndole la mano y moviéndola, tú morirás, yo moriré, tú morirás, yo moriré, tú morirás, yo moriré. Lo repitió 3 veces. Le dijo, mi lama, mi maestro, solo me ha enseñado esto. No tengo otras instrucciones. Solo requieres estas. No necesitas nada más. Entonces, este estudiante se fue con solo estas enseñanzas sobre la impermanencia, la transitoriedad. Se dice que este monje practicó con estas instrucciones de la impermanencia y se convirtió en un gran maestro realizado, en un Mahasiddha. Entonces, el significado de esto es las instrucciones sobre la transitoriedad e impermanencia.
y puede parecer muy poco para nosotros. Solo le ha enseñado la impermanencia y no es muy completo, pero en realidad, dentro de la impermanencia se incluirán todas las meditaciones, lo que es muy completo. ¿Cómo puede ser que en esta sola instrucción estén incluidas todas las meditaciones? Pues decía Dharmakirti que cuando se conoce bien la impermanencia, entonces se conocerá bien el sufrimiento. Y cuando se conoce bien el sufrimiento, entonces se conocerá bien la ausencia del yo. Y así, de este modo, un buen conocimiento nos lleva a conocer la vacuidad del yo. Y una vez que reconocemos esa ausencia del yo, entonces reconoceremos también la posibilidad de conocer la liberación. Y esto es lo que quiere decir que cuando se conoce bien la impermanencia en cuanto a la muerte y la transitoriedad, particularmente la muerte, entonces se conocerá bien la ley de causa y efecto, la ley del karma. Reconoceremos la ley de causa y efecto, porque cuando conocemos, pensamos en los renacimientos previos y en los posteriores, en la reencarnación, en cuanto que hay vidas previas y vidas futuras, pues sabremos que cuando muramos, en el momento de la muerte, no va a ser una interrupción, sino que va a ser una continuidad y vamos a volver a nacer. Entonces, el renacimiento de esta continuidad va a hacer que reconozcamos, por lo tanto, también la ley de causa y efecto, la ley del karma. Cuando nacemos en esta vida, pues vamos cambiando a cada instante. Cada instante somos una persona nueva. Es decir, en cada instante y cada día vamos cambiando progresivamente y estaría el yo de hoy y el yo de ayer, que sería el mismo de una forma constante. Es decir, yo no soy el yo de ayer, ni soy el yo de cuando era un niño pequeñito, de cuando era un bebé. No soy el bebé que era, ahora soy mayor. Ahora me he hecho una persona adulta y ahora esta persona adulta ya no soy el bebé, porque si fuera ese bebé de una forma constante, permanente, entonces ya no sería mayor, no podría haber una progresión, no podría haber una progresión en la clase si no fuese impermanente. Si fuese un instante permanente, entonces no podría haber una progresión. Y es lo que sucede con nosotros mismos. Yo no soy el mismo el día de ayer y no soy el del día anterior. En todo caso, sería la continuidad del instante y no hay una sustancia, un yo sustancial que sea lo mismo que se preserve como tal, sino que hay una causa y un resultado. Tendremos en todo causal, el resultado de la causa anterior de la causa previa. Y entonces, si lo pensamos de este modo, en el momento de la muerte, del mismo modo cuando nacemos, seríamos el instante siguiente a la muerte. Cuando muramos, seríamos el instante previo al nacimiento. Entonces, esto es conocimiento de la impermanencia. Esta sucesión de instantes y un momento previo y un momento posterior es como vemos las vidas pasadas y futuras. Y ahí es cuando estamos contemplando esa impermanencia, esa transitoriedad, ese momento, ese cambio constante, porque vemos que en el momento en que nací seríamos el resultado de un momento anterior y el yo bebé, yo adolescente y el de ahora, el yo adulto, serían tres partes: el yo bebé, el joven y el de adulto. Y son muchos yos, y es porque es una mera designación de los agregados,
pero este conjunto de los agregados no tiene una naturaleza propia o intrínseca al conjunto de agregados. Si el yo tuviera una naturaleza existente, entonces no habría posibilidad de cambiar de niño a joven y a adulto. Entonces ese yo no tendría tres aspectos, sino que se quedaría estancado en uno solo. En una de esas fases, ahí vemos cómo el individuo, la persona, no es más que una mera designación de la continuidad de los agregados, más que una designación de un yo a esos agregados, pero no tiene una existencia por sí mismo, en cuanto a que yo tengo distintos aspectos. Yo soy un maestro, pero también soy un monje, también soy una persona, pero estos aspectos no se excluyen unos a los otros. No aplican que sea maestro, que deje de ser monje, o que sea monje, que deje de ser persona. Por ejemplo, si dejara de ser monje, sigo siendo persona. Entonces veo que estas son meras designaciones de la continuidad de la persona, pero que no tiene una realidad, porque si tuviese una realidad, no podría ser lo mismo al mismo tiempo. Y así, si miramos esta vida, miramos como instante a instante vamos cambiando, y ahora estos agregados del momento presente no son más que una continuidad que se ha ido desarrollando de instante a instante. Entonces, esto que llamamos yo o esto que llamamos individuo es la mera designación de un yo en cuanto a esta continuidad de los agregados, pero sin contemplar los agregados. No habría un yo que estuviese separado o distinto o distinguido del yo. Es el yo la mera designación que contempla estos agregados, y en cuanto a estos agregados, no es más que una continuación de instante a instante de distintas partes de distintos momentos. Pero no obstante, lo atribuimos a un solo yo, uno solo y exclusivamente un yo, un individuo en toda esa continuidad de instantes, de un conjunto de muchas cosas. A todo eso le atribuimos un solo yo. Entonces, desde que nacemos hasta que morimos, hay un solo yo. Pero en realidad, si lo miramos bien, hay un montón de yos, un innumerables yos. Entonces vemos cómo eso que llamamos yos es la mera designación a un conjunto de cosas de muchas partes. Cuando contemplamos este cambio en la vida de una persona, que primero esa persona es un niño y después pasa a ser una persona joven y después pasa a ser una persona adulta, y hay todo un cambio, y ese cambio es el cambio de los agregados. En ese proceso del cambio constante de los agregados, un bebé cambia a ser una persona mayor. Vemos que hay ese cambio constante en la persona, y entonces vemos también que lo que surge en la mente de esa persona se considera una cosa u otra. Entonces, una persona con fe es una persona con fe. Una persona con enfado se considera una persona con enfado, y una persona compasiva se considera una persona compasiva. O una persona con muchos estudios se considera que es una persona educada. Una persona que toma votos se considera una monja o un monje. Una persona que toma los votos de bodhisattva, entonces es un bodhisattva. Entonces vemos que como también los atributos que desarrolla o genera esa mente, se considera los atributos de la persona de ese yo. Pero ese cambio constante, según están cambiando los agregados, está cambiando también ese yo. Estamos hablando también del camino de las cualidades. En el camino del despertar, cuando uno llega a ser un noble, porque va recorriendo los distintos caminos al despertar,
en el camino uno pasa a ser un practicante del camino de la acumulación, o uno pasa a ser un practicante del camino de la unión, o de la visión, o de la meditación, hasta la no meditación. Entonces, uno se va pensando que es un individuo del camino de la visión o un arhat cuando uno ha llegado a abandonar todas las aflicciones negativas. Entonces, uno es un arhat. Entonces, como se van atribuyendo las cualidades a un individuo. Se van atribuyendo las cualidades al individuo, sin embargo, la mente también está bajo un cambio. La mente también va sufriendo un cambio constante que se están atribuyendo al individuo. También hay todo un proceso de cambio. Vemos aquí que no se puede atribuir una existencia propia absolutamente permanente a ninguna de estas cualidades. Si el bebé fuera siempre bebé, no podría convertirse en una persona joven. Si una persona que tiene enfado y siempre fuera así, si esta fuera una cualidad inherente, esa persona no podría generar el amor. Entonces, en este caso, si esta fuera una cualidad intrínseca de los seres, entonces estos seres que viven en el samsara tuvieran esa realidad. Entonces no podrían tener posibilidad de que ese ser se liberase o saliera del samsara. Sin embargo, no es así. En ese cambio constante de los agregados, el yo también cambia. Eso que se designa el yo está constantemente cambiando y entonces vemos que el yo, por tanto que lo negativo y lo positivo no existe, se puede cambiar de bueno a malo y de malo a bueno, porque no tiene una existencia inherente o intrínseca. Y entonces vemos cómo esto que entendemos como el yo, que designamos como el yo, no es más que una mera designación e imputación, que está basada en estos agregados. Y por lo tanto, si lo entendemos así, entonces veremos que no es más que una designación, y entonces es cuando veremos que nuestra visión es la visión correcta. Y cuando tengamos una visión correcta de nosotros mismos, una comprensión de quiénes somos y para cómo somos, entonces podremos comprender lo que son y cómo son los demás. Y el hecho de que este yo sea una mera imputación, una mera designación, es algo que tiene como mucho poder, mucha fuerza, si lo pensamos bien. Por ejemplo, esto que pensamos que es un yo, esto que tiene fe, entonces este yo tiene fe. Entonces, si hay un Buda, tenemos la facilidad de generar la virtud para tenerle fe a ese Buda. Y si hay 100 Budas, entonces para eso implementaríamos la fe para tenerles fe a 100 Budas. Y cuando lo pensamos bien, cuando este yo, que no tiene una realidad propia, no tiene una realidad intrínseca, entonces es una mera designación conceptual que se basa en este caso en los agregados y no tiene esta capacidad propia, que bien puede incrementarse o decrecer. Tanto las cualidades positivas como los defectos, todo puede mermar o crecer porque no tienen esa existencia propia, no tiene esa naturaleza intrínseca. Por ejemplo, es una mera designación basada en algo, bien basada en los agregados o bien en relación a otra persona, en la interdependencia. Cuando yo digo que soy el hijo de mis padres, o bien digo esta relación está basada en una relación, yo soy hijo porque hay un padre. En relación a un padre soy un hijo. En relación a esta designación de ser algo, es en dependencia de alguien. O también en cuanto a algo. Ejemplos, esa casa es mi casa. Entonces mi casa, yo soy el dueño de mi casa. Entonces es una mera designación conceptual
que está basada en esa casa, en esa materia, porque lo designamos como mi casa. Yo soy el estudiante que está en relación con el maestro. Esto es en base a la relación. Yo tomo refugio. Esto en relación a las 3 joyas, yo tomo refugio. Entonces podemos ver que hay muchos yos. En realidad, yo soy estudiante, pero yo soy hijo, pero yo soy dueño, pero yo soy todos esos yos. Y al mismo tiempo, soy todos esos yos y todos esos yoes, todas esas designaciones conceptuales se resumirían en un solo yo, en solo uno. Por eso decimos que todas esas designaciones se resumirían en un solo yo, se resumiría en las cosas, en relación a otros. Por ejemplo, Guru Rinpoche es un ser que tiene grandes realizaciones. Al lado de Guru Rinpoche seríamos unos seres pequeñitos en relación a Guru Rinpoche. Y ahí, ¿cuál es la diferencia de esta designación? Grande o pequeña en relación al otro. Comparados con Guru Rinpoche, seríamos pequeñitos. Entonces, la diferencia de la designación estaría siempre basada en una relación de interdependencia con otras cosas. Por eso que el yo es una mera designación conceptual. Gracias, gracias, gracias.